Bueno, con este video vamos a terminar la clase de histología del ojo. En la primera parte pues hablamos sobre generalidades, bueno, no generalidades, porque eran cosas que ya vimos en macroanatomía. Recordamos cómo estaba la distribución de las tres capas, ¿verdad? De la fibrosa, que es la externa, la vascular, que es la intermedia, y la retina, que es la interna. Aquí vimos una clasificación similar, pero vimos algunas partes diferentes, ¿verdad? En relación más que todo porque es un estudio histológico. Eso es lo que cambia. Pero en esencia pues es la misma. Entonces logramos ver la primera capa, la capa fibrosa, donde hablamos pues sobre la coroides y sobre no, perdón, sobre la esclerótica y sobre la córnea. Hablamos de los problemas que pueden haber en el ángulo iridocorneal, problemas con la secreción del humor acuoso, que puede conllevar a un problema de glaucoma. Hablamos sobre los pacientes que tienen predisposición a esa patología. Hablamos sobre el tejido propio, el epitelio propio pues, de la córnea, de la esclerótica también, que también se le conoce como esclera a esa zona. Y bueno, hablamos también sobre la inserción, cómo estaba la inserción de los músculos. Hablamos de algo muy importante, que eso no lo vimos en macro, porque evidentemente es propio de microanatomía, sobre la cápsula de Tenon y sobre el espacio de Tenon, que es una zona muy importante que está relacionada con la epiesclerótica, ¿verdad? Que es una parte de la esclerótica, la primera capa de la esclerótica, y cómo esta pues también tenía mucho que ver pues con las fascias, ¿vea? Del globo ocular. Cómo esta le permitía tener una distancia, una separación con el tejido adiposo que ocupa, ¿verdad? La cavidad del ojo para permitirle los movimientos de acomodación pues que le imprimen los músculos extraoculares. Entonces hablamos cómo estaba la inserción, bueno, de lo que me acuerdo ahorita. Ustedes tienen que acordarse más. Vamos a terminar hoy. Seguiremos hablando sobre ahorita comenzaríamos a hablar sobre la segunda capa, la capa intermedia, que es la vascular. Y para terminar, pues hablando sobre la retina. Y al final, pues más que todo nos centramos o le ponemos un poquito más de énfasis a la zona retiniana. Porque ahí es donde encontramos las neuronas fotorreceptoras, o sea, donde realmente se da el fenómeno de la visión. Hemos visto la zona donde se está insertados los músculos. Ahorita veríamos la zona que tiene que ver con la nutrición del globo ocular. Y en la última veríamos la función de la vista, o sea, la función específica o la función principal, ¿verdad? Que es la vista, y eso sería lo que veríamos en la última capa, que es la retiniana. Así es que, pues bueno, continuemos, empecemos. Ok. 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 Entonces hablamos sobre la túnica vascular. En esta túnica vascular, pues ya hemos hablado de que se encuentran, pues, que encontramos vasos sanguíneos, principalmente ahí está la nutrición. Vamos a encontrar terminaciones nerviosas, células de sostén, células contráctiles, pero también vamos a encontrar melanocitos. Y recordando que la túnica vascular está compuesta, pues, por la coroides, como podemos ver aquí, permítanme, la coroides, el cuerpo ciliar o proceso ciliar y el iris. El iris es la parte coloreada del ojo, el color del ojo, el color característico de nuestros ojos es gracias a la tinción o a la coloración que el iris tiene. Y esta coloración tiene que ver con los melanocitos. Los melanocitos, pues, son células que contienen melanina. Melanina es la tinción de la piel. Entonces, de acuerdo a la tinción de la piel, así también tiene que ver la tinción de los ojos. No siempre se aplica esto, ¿verdad? Porque se supone que entre más clara es la piel, pues los ojos, pues relativamente, pues son claros, ¿verdad? Entre más oscura la piel, pues los ojos son más oscuros.
Entonces, pero esto pues a veces no se cumple. Entonces, pero eso no es parte de la clase. Entonces vamos a ver pues que la túnica vascular, o también se le conoce como uvea, es el otro nombre con el que se conoce a esta capa, la uvea, está compuesta pues como vemos ahí, coroides, cuerpo ciliar y el iris. La coroides pues, o digamos, el intenso color oscuro o pardo oscuro, como dice ahí, que presenta la coroides, es gracias a los vasos sanguíneos, o sea, a la irrigación, alta irrigación que tiene, y también pues al pigmento de melanina, o sea, el pigmento melánico. La presencia de los melanocitos hace que haya pues melanina en esa zona. Entonces eso le provee ese color pues oscuro a la coroides, que es la parte pues posterior de la túnica vascular. En la parte intermedia, como una extensión pues de la coroides, encontramos al cuerpo ciliar o al proceso ciliar, que como dice ahí pues es un engrosamiento anular. Anular porque es un anillo, o sea, acuérdense que lo que estamos viendo aquí es un corte sagital, es un corte sagital del ojo, pero realmente pues estas son estructuras completamente redondas, y para este caso vendría a ser un anillo. Un anillo, la forma que va a tener pues el cuerpo ciliar. Entonces, que el límite específico donde él inicia, por decir ahí, es en la zona donde encontramos el límite esclerocorneal. Es decir, en la zona donde encontramos por delante, o sea, como la capa externa, la córnea con la esclerótica, encontramos el limbo esclerocorneal, o sea, donde deja de ser esclerótica y se convierte en córnea. Ese mismo punto nos da un punto, esa misma unión o esa misma zona nos da un punto de referencia para identificar dónde está el proceso ciliar, que es esto que vemos acá. El proceso ciliar pues es una saliente, es un engrosamiento de la coroides en la parte anterior, y es una saliente que genera pues una estructura para poder sostener y manipular, moldear, adaptar el cristalino. Entonces vamos a ver pues que al interior del cuerpo ciliar encontramos el músculo ciliar. El músculo ciliar, ojo, es un músculo liso. Es un músculo liso. ¿Cuál es su función? La acomodación del cristalino. Esa es la función del músculo liso, que es el músculo ciliar. Entonces, la contracción de este músculo es el que le va a ir dando los cambios al cristalino, y así le va a permitir pues que los rayos luminosos provenientes de las diferentes distancias a las cuales esté el ojo y se esté emitiendo esa luz, pues vayan a tener un foco de reflejo al interior pues de la retina. Esa es la función del cristalino, es una adaptación. Ahora, luego tenemos el iris, ¿verdad? Que eso ya es la prolongación más anterior de la coroide, y este viene a ser pues es un diafragma. Un diafragma, si se acuerdan, si se recuerdan cómo es el diafragma abdominal, ¿verdad? El diafragma pues es una estructura completamente plana, tensa, que separa una área de la otra. La diferencia es, así como el diafragma abdominal tiene unas perforaciones, este va a tener pues una estructura, también un orificio circular que está al centro. Entonces, ese orificio en la parte central pues aparece de color pues negro, porque lo que vemos al interior de esa ventana que tiene el iris es lo que llamamos la pupila, o la niña de los ojos, como decimos popularmente. Lo que se está viendo, digamos, posterior, o sea, al fondo de esa ventana, de esa pupila, lo que estamos viendo es el cristalino. El cristalino, pues, en la parte posterior del cristalino, lo que tenemos es una matriz celular gelatinosa, viscosa, y eso pues le da un tinte oscuro. Entonces lo que estamos viendo realmente, por lo que se ve negro, mejor digámoslo así,
por lo que se ve oscuro. La pupila es por lo que lo que estamos viendo es el lente del cristalino, y posterior a él lo que encontramos pues es el humor vítreo, acuoso, creo que dije, es el humor vítreo. Entonces, además, la coroides, que es parte de lo que le va a dar reflejo, por decir así, al humor acuoso, es muy pigmentada. Tiene mucho pigmento por la presencia de los melanocitos y por la alta vascularización. Es más, ahí nos dice, veamos hacia arriba, es un intenso color pardo oscuro. El color pardo es un color oscuro, es un tipo de, es una de las modalidades del color negro. Como dicen por ahí, los hombres no identificamos muchos tipos de color, muchas diferencias, las mujeres sí. Entonces este es un tipo de color, pues un tipo de negro, por decir así. Entonces por eso vemos la pupila pues de color negro. Entonces esas son las componentes pues de la túnica vascular, la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y la función pues principalmente del cuerpo ciliar es la adaptación, y ese es un fenómeno, no, esa es una función pues que ejerce el cristalino para, en el término adaptación es que se adapte a la cantidad de luz que está permitiendo pasar la córnea en la parte anterior, la pupila, o sea, el iris a través de su ventana, y esa luz que entra, esa la modula el cristalino y la proyecta sobre la porción visual, ¿verdad?, donde encontramos los fotorreceptores en la retina, que ya vamos a hablar pues más adelante de eso. Sigamos. Entonces vamos a ver pues que la coroides, ¿verdad?, como un punto de referencia donde podemos encontrar pues la coroides, tenemos como uno de sus puntos es coroides en sí. Es específicamente teniendo como punto de referencia, y mejor voy a buscarlo por acá para no estar en lo ciego, donde lo vamos a ver. Permítanme. Permítanme, quiero encontrar una diapositiva donde, pues miren que según yo tenía una, pero no la voy a encontrar acá. Bueno, acá. Esta zona que encontramos acá por dentro en la retina, esa es la zona que se conoce como la ora serrata. Esta es la ora serrata. La ora serrata es un punto de la retina, ojo. Pero este punto a nosotros nos sirven para ubicarnos específicamente a qué nivel encontramos lo que es coroides y donde comienza el proceso ciliar o el cuerpo ciliar. Entonces, el punto de referencia para determinar dónde está la coroides y dónde termina la coroides, por decir así, es desde la ora serrata hasta en donde encontramos el nervio óptico. Esto es coroides por la parte superior, y por la parte inferior igual, desde el nervio óptico, donde penetra el nervio óptico, hasta la ora serrata que está en esta zona. Si ustedes se fijan, esto es la retina. La retina pues propiamente dicha, o la retina, bueno, esta es la retina fotosensible. Esta retina que estamos viendo acá se adelgaza, se hace más delgada para ubicarse posterior al cuerpo ciliar, y también pues esta se continúa atrás del iris. Pero lo que quiero que vean es cómo se hace más delgadita en esta zona. Esa zona demarca la ora serrata. Entonces, al demarcar la ora serrata y al encontrarse la ora serrata, ese también es el punto de referencia donde podemos decir es ahí termina la coroides y inicia desde el nervio óptico, ¿ok? Ahora, donde encontramos el proceso ciliar propiamente, donde encontramos el músculo ciliar, ese es a través, eso es teniendo como punto de referencia el ángulo iridocorneal, el limbo, mejor dicho, es el limbo esclerocorneal. El limbo esclerocorneal es donde continúa la esclera, la esclerótica, y comienza la córnea.
Pues esta zona es el limbo. Limbo es límite. Limbo es como la frontera, por decir así. Entonces, donde el limbo, donde está donde termina la esclera y comienza la córnea, es el limbo esclerocorneal. Esa zona me ubica que posterior a ella encontramos todo lo que es el músculo ciliar. Pero toda la estructura se llama proceso ciliar. Ya vamos a ver por qué tenemos un área muscular y un área del estroma. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que tengamos claro que la coroides termina o inicia, según como ustedes lo quieran decir, a nivel pues de la ora serrata. O sea que para poder delimitar partes de la coroides ocupamos la ora serrata, que es parte de la retina y es la zona interna del ojo, y en la zona externa, que es parte de la esclerótica, encontramos el limbo esclerocorneal para ubicar el músculo ciliar, ¿verdad? Y todo esto pues es el proceso o cuerpo ciliar. Bueno, regresemos donde estábamos. Yo espero que no se me enchivolen y que lo entiendan. Si hay dudas, ya saben que para eso pongo un foro. Aquí creo que estábamos. Sí. Entonces, eso es, por eso tenía esto. La ora serrata es, la coroides es desde la ora serrata hasta el nervio óptico. Por eso nos regresamos allá para que entendiéramos eso. Entonces decimos pues que la coroides es la capa intermedia entre la esclera y la retina. O sea, está entre ellas. Por eso en otra literatura puede aparecer como la capa intermedia. Podemos decir entonces pues que la coroides es una lámina, voy a repetir esto, una lámina de color oscuro, pardo oscuro decía ya en la diapositiva, y esta se funde con la lámina fusca. Si se acuerdan, la última parte o la última capa de la esclera que vimos era la lámina fusca, era la parte más, la epiesclera es la parte superior, la lámina fusca es la parte interna. Esta se pega o esta se funde con la coroides. Es más, la lámina fusca le daba una tinción a la coroides le daba tinción a la lámina fusca, al endotelio ya se veía pues de color oscuro, ¿veas? Teniendo en cuenta que la esclera es blanca, no tiene coloración. Pero la parte más baja que tiene contacto con la coroides se ve oscura, y fusca quiere decir oscuro, y por eso se llama lámina fusca. Es la lámina basal, la lámina la última capa de la esclera que tiene contacto con la coroides, y por eso se ve pues oscura. Entonces, esto que estamos viendo acá, todo esto que estamos viendo acá, esto que estamos viendo acá es la coroide, esto es la esclera. La lámina que ya describimos, esto es la esclera. Esta coloración que vemos acá es la lámina fusca. Era la parte más interna o la lámina más interna de la esclera. Entonces vamos a ver pues que se adhiere, ¿verdad? Muy fuerte, vea, a la, ¿cómo se llama? Se adhiere a la esclera en la parte externa, y en la parte interna la coroides se adhiere a la retina. Esto es un corte, quiero que tengamos claro eso. Esto es un corte, esclera, esto es coroides. Aquí ya estamos viendo el epitelio pigmentario de la retina, inmediatamente viene la retina, y esto blancuzco que vemos acá, esto ya es parte del humor vítreo, ¿ok? Para que tengan una idea de cómo es el corte que estamos viendo. Entonces, vamos a ver pues que las partes de la coroide son el estroma coroideo, que es la parte más abundante, por decir así, esta que vemos, el estroma coroideo, la capa coriocapilar, y a su nombre nos dice, ahí encontramos abundantes capilares sanguíneos, y la membrana de Bruch. La membrana de Bruch es la parte que tiene contacto con el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, vamos a decir pues que la zona del estroma tiene una unión pues tanto con la esclera,
pero la parte más firme, ojo con esto, la parte más firme del estroma es la zona del nervio óptico. En la zona del nervio óptico es donde la coroides está más firmemente unida. O sea, esa es la zona donde está más firmemente unida a la esclera. La, la, la coroides, o sea, cuando está más firmemente unida a la esclera es en la zona del nervio óptico. Entonces, vemos pues que el estroma coroideo se compone de melanocitos aplanados, ¿verdad? Que son, como lo describe ahí, son grandes, están dispersos en toda esa zona, que es un tejido realmente conjuntivo, es un tejido de unión. Entonces, y siendo un tejido de unión, va a tener pues abundantes fibras colágenas, fibras elásticas, fibroblastos, macrófagos. Los macrófagos tienen que ver con las funciones inmunitarias. Linfocitos igualmente tienen que ver con funciones inmunitarias. Plasmocitos, es decir, que tiene que ver con el plasma sanguíneo, y por supuesto los mastocitos. Estos mastocitos pues también tienen una regulación. Más que todos los mastocitos, fíjense, son los que regulan la respuesta inmunitaria. Ellos, más que todo estos, si mal no recuerdo, estos tienen que ver con mediadores como la histamina, tienen que ver con mediadores como la heparina, citocinas, tiene que ver con un factor de crecimiento también. O sea, tiene varias funciones los mastocitos, pero más que todo son los que coordinan, así mejor digámoslo, son los que coordinan la respuesta inmunitaria, los mastocitos. Pasando a la siguiente capa, que es la capa coriocapilar, pues como su nombre nos decía, vea, como su nombre nos dice, pues que tiene que ver con coriocapilar, es decir, es la capa que encontramos la nutrición, los capilares, o sea, los capilares sanguíneos, donde se da el intercambio. Esta es la que provee pues la nutrición de la retina. Principalmente los capilares son de tipo fenestrado. Ojalá se acuerden de los tipos en los que clasificábamos los capilares, ¿verdad? Los capilares continuos, los capilares perforados, los capilares fenestrados. Entonces, vamos a ver pues que esta capa coriocapilar es más abundante en la zona de la fóvea y se extiende hasta la ora serrata. La fóvea, para no dejarlo ahorita en el aire, permítanme, voy a buscar dónde está la fóvea para que tengamos, no nos quedemos en el aire. La fóvea, aquí creo que está. La fóvea, en la zona de la mácula, que lo vamos a ver más adelante, en esa zona encontramos la fóvea. Entonces, la capa coriocapilar es más abundante desde la fóvea hasta la ora serrata. Todo esto tiene, o sea, no es que no hay en la capa de la coroide, no es que no va a haber en las demás zonas capa coriocapilar, claro que sí, pero es más abundante, teniendo como punto de referencia la mácula, o sea, desde aquí, no es la mácula, es la fóvea, estoy diciendo allá. La fóvea hasta la ora serrata son los puntos de referencia. Ambos puntos de referencia son de la retina. La fóvea y la ora serrata pertenecen a la retina, pues nos sirven de punto de referencia también para ubicar la mayor cantidad de capa coriocapilar que pertenece a la coroide. Ok, regreso otra vez, permítanme. Aquí estamos. Entonces, es más gruesa, dice, en la fóvea central y se extiende hasta la ora serrata. Es una capa pues realmente donde están muy bien organizados todos los vasos sanguíneos. Ahora, la siguiente capa de la coroides es la membrana de Bruch, o también conocida pues como la lámina vítrea. Esta membrana de Bruch, ¿verdad? Vamos a ver pues que viene a ser como una extensión
de la capa coriocapilar. En esta membrana de Bruch vamos a encontrar, y se ve, si ustedes ven, se ve más pigmentada todavía. Vamos a encontrar células endoteliales coriocapilares. Todavía encontramos células coriocapilares en la membrana de Bruch. Entonces, estas vamos a encontrar además abundantes fibras elásticas, fibras colágenas, ¿verdad? También podemos encontrar en esa zona. Ahora, la literatura describe que se pueden encontrar hasta 5 capas en esa zona de la membrana de Bruch. Las 5 capas son la membrana de externo a interno, o sea, tomando en cuenta desde la esclerótica, que es la parte más externa del ojo, hasta la retina, que es la parte más interna. En esa membrana de Bruch podemos encontrar una capa de células endoteliales coriocapilares. Podemos encontrar una siguiente capa de fibras colágenas. Luego podemos encontrar una siguiente capa de fibras elásticas. Luego podemos encontrar una capa interna. Perdón, me voy a regresar porque me faltó un dato. La primera, la capa más externa de la membrana de Bruch es la capa de células endoteliales coriocapilares. Una capa externa de fibras colágenas. Una capa de fibras elásticas. Una capa interna de fibras colágenas. Ojo ahí, ¿verdad? Y la más interna de todas, que es la membrana basal, es la que tiene contacto con el epitelio pigmentario. O sea, esas son las 5 capas. La capa de endotelial de células coriocapilares. Capa externa de fibras colágenas. Fibras elásticas. Capa interna de fibras colágenas. Y la última, la membrana basal, que es la que está en contacto con el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, esas son las 5 capas que presenta la membrana de Bruch. A la altura de la hora serrata, que digamos es el límite anterior de la coroides, o sea, es un punto de referencia, estas capas de colágeno y estas capas elásticas que corresponden a la membrana de Bruch van a desaparecer en el estroma ciliar, o sea, en la parte del proceso ciliar, ¿verdad? Que es su extensión, ya en la parte anterior de la hora serrata, comienza el estroma ciliar, comienza el cuerpo ciliar. Y el cuerpo ciliar vamos a ver que tiene un estroma y tiene una parte muscular. Entonces, es decir, que en la zona de la hora serrata, en la zona donde se da la transición entre coroides y cuerpo ciliar, esta membrana de Bruch, ojo, la membrana de Bruch se continúa con el epitelio pigmentario del cuerpo ciliar. El epitelio pigmentario de la retina del cuerpo ciliar no es visual. Yo sé que parece que estoy hablando en el aire, o yo siento eso. Permítanme. Quiero volver aquí. Yo me acuerdo que tenía una mucho mejor. Bueno, voy a utilizar esta. Estamos hablando de la coroides. La coroides, hablamos que la última capita, la que tiene contacto con el epitelio pigmentario de la retina, se llama membrana de Bruch. Vamos a ver que esa membrana de Bruch y todas las capitas de células elásticas y de ¿cómo se llama? Bueno, no, mejor digamos la membrana de Bruch y no nos compliquemos. La membrana de Bruch directamente desaparece en la zona de la hora serrata. La membrana de Bruch es la última de la coroides. Entonces, a nivel de la hora serrata, esta desaparece y se continúa con el epitelio pigmentario de la retina, teniendo en cuenta que la retina tiene una parte que es la retina nerviosa y la otra que es el epitelio pigmentario. Entonces, el epitelio pigmentario de la retina, que corresponde a la parte posterior del proceso ciliar, en esa zona, esa membrana de Bruch ya desaparece. Desaparece la última capa de la coroides y se continúa con el epitelio pigmentario que encontramos en el proceso ciliar o en la parte posterior
del proceso ciliar. Regresemos donde estábamos, aquí estábamos. Entonces yo espero que eso pues se entienda, que a ese nivel la membrana de Bruch va a desaparecer. Específicamente, ¿cómo se llama? Los componentes que desaparecen por completo de la membrana de Bruch son las capas de colágeno y las elásticas. Prácticamente son 3 capas de estas 5 que hemos descrito. Entonces, al desaparecer, se continúa como una extensión del epitelio pigmentario. Pregunta de examen, que sería lo que nos interesa para que lo entendamos mejor. ¿Cuál es la parte de la coroides que a nivel de la hora serrata desaparece? Y ahí la tenemos fácil. ¿Cuál es la parte de la coroides? Y la parte de la coroides son el estroma, la capa coriocapilar, el estroma coroideo, la capa coriocapilar y la membrana de Bruch. Esta desaparece en la zona de la hora serrata. ¿Por qué? Otra pregunta de examen. Porque se continúa con el epitelio pigmentario de la retina que se encuentra posterior al proceso ciliar. Y ahí tenemos 2 preguntas de examen. Entonces, bueno, sigamos. Hablemos ya ahora de la parte más anterior, o la continuación pues de la coroides, que es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, toda esta parte de aquí hacia atrás, ¿verdad? Específicamente a nivel de la hora serrata, que aquí no la vemos, esto es el cuerpo ciliar. Permítanme un segundo. Vale, ok. Acabo de irme a robar una diapositiva por ahí, porque necesito algo más didáctico para estar explicando algunas cosas, y así pues que no quede tan en el aire, porque sé que esto no está tan fácil. Aquí podemos ver. Este es un esquema de las 3 capas. Aquí sí está como lo hemos dicho, solo que aquí a nivel de histología lo hemos visto diferente, ¿verdad? Como epitelio, se me fue. Epitelio pigmentario de la retina y la retina, ¿verdad? Que la retina pues tiene una parte fotosensible y no fotosensible. Entonces, esto que vemos acá es la retina. Aquí están bien bonitas las 3 capas, pues, de una forma didáctica. Esta zona de aquí, esto es la esclera. Esto es la esclera. Esto es la córnea. Esta unión se llama el limbo esclerocorneal. Luego, la otra que hemos utilizado como punto de referencia es esta zona, que es la retina. Y hablábamos pues que la capa coriocapilar, que pertenece a la coroides, a esta de la coroides, se extendía, era más abundante desde la fóvea hasta la zona de la hora serrata. Y la hora serrata era la zona que esta es la retina fotosensible o la retina visual, desde la hora serrata hasta darle la vuelta hasta la otra hora serrata. Eso es la parte fotosensible de la retina o la parte visual. Y la parte no visual es la parte de la hora serrata hacia la parte anterior. La otra cosa que hablamos fue que la última capa, que era la membrana de Bruch, donde encontrábamos que habían donde encontrábamos células, ¿verdad? Coriocapilares, encontrábamos fibras colágenas internas, externas, elásticas. Esas pues desaparecían, las elásticas y las de colágeno desaparecían específicamente a nivel de la hora serrata. Y a nivel de la hora serrata pues se continuaban con el epitelio pigmentario de la retina, que es la capa de la retina que está en contacto con la coroide. Entonces, la membrana de Bruch, y lo dije así ya de una sola vez para no tenernos tanto, enchibularnos tanto, la membrana de Bruch se continúa con el epitelio pigmentario de la retina a nivel de la hora serrata.
ese epitelio pigmentario de la retina va a estar por detrás de el proceso y los músculos ciliares, y también detrás pues del iris. Es esta zona de acá. Entonces ahí se funde la membrana de Bruch, para que tengamos esta es una idea. Ahí voy a estar regresando a esta porque está bien bonita la bien didáctica la diapositiva. Lo importante es que está didáctica, esté entendible. Volvamos donde estábamos. Entonces íbamos a hablar pues de el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar pues es esta zona de acá. El cuerpo ciliar inicia a nivel de la hora serrata, por decir así, teniendo como punto de referencia la hora serrata, pero esta es una continuación de la coroide, y termina en la periferia pues del ángulo de la zona del limbo esclerocorneal, o sea aquí, porque lo que se continúa de ahí para allá es el iris. Entonces el cuerpo ciliar o el proceso ciliar, pues vamos a ver pues que tiene pues dos capas. Tiene una capa externa y una región vascular interna. La capa externa, que es esta de acá es la capa externa. Esa capa externa es la que contiene, además de músculo, que contiene el músculo liso, que es el músculo ciliar. Este músculo ciliar está distribuido en tres orientaciones. Tiene una orientación meridional, tiene una distribución radial y una distribución circular. Es decir, la distribución circular es en forma de rueda, por decirlo así, girando, dando la vuelta por todo el proceso ciliar. Acordémonos que este es un órgano discoide. Y radial como los rayos de la bicicleta. Y meridional en una forma casi oblicua en distribución de todo el cuerpo ciliar. Entonces son las tres orientaciones del músculo ciliar. Es todo esto el músculo ciliar. Entonces esa es la capa externa. Y la capa interna, que es esta, es una capa vascular completamente. Una capa vascular, y es la capa vascular del cuerpo ciliar. Acordémonos que esta túnica es la túnica vascular. Entonces toda esta capa vascular se extiende sobre los procesos. Estos son los procesos ciliares. Todos esos. Aquí está. Procesos ciliares. Son estas elevaciones todas raras que se ven aquí con forma amorfa, por decir así. No, amorfa no sería. Sería más con una forma irregular, así mejor digámoslo. Entonces, hasta todos los procesos ciliares, pues, se extiende se me fue. La región vascular, toda la región vascular, como dice aquí, la porción vascular del cuerpo ciliar. Entonces, fíjense que creo que a veces yo abuso de los nombres, en el sentido de que a veces digo proceso ciliar y digo cuerpo ciliar. Realmente la estructura se llama cuerpo ciliar. O sea, lo que va teniendo como punto de referencia la hora serrata y teniendo como punto de referencia el ángulo iridocorneal, mejor dicho, el limbo esclerocorneal, toda esta estructura se llama cuerpo ciliar. Los procesos ciliares solo son las estructuras o las elevaciones, las proyecciones del cuerpo ciliar. Esos son los procesos ciliares, ¿ok? Mejor manejémoslo así, el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar pues presenta los procesos ciliares, que es la zona donde se extiende todo la porción vascular, y la zona anterior, que son donde están, que es donde está el músculo ciliar. Entonces, vamos a ver que el cuerpo ciliar, pues para su estudio, como le dice aquí, todo el cuerpo ciliar, para su estudio, pues presenta dos porciones. Una porción que se llama pars plana, y dice plana porque si ustedes lo ven, así es completamente plano, y una porción irregular, que es la plica. Plica es una forma de referirnos a pliegues, por eso es plica, la pars plica. Entonces las dos porciones del cuerpo ciliar son la pars plana, que viene en continuidad del la coroide, y luego la parte irregular, que es la pars plica, que presenta pues los pliegues
propios del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar pues está formado por una porción vascular, una porción de músculo liso y el epitelio de cobertura, que es todo esto que vemos acá. El epitelio de cobertura es todo esto. Entonces, los procesos ciliares van a tener pues un músculo, o sea, los procesos ciliares están relacionados con el músculo ciliar que encontramos acá y pues con la región vascular de la cual ya hablamos. Y toda la capa epitelial pues que la reviste de forma interna. Las porciones del músculo las porciones del músculo ciliar pues permiten abrir el ángulo iridocorneal. El ángulo iridocorneal, vea que es este que encontramos acá, el ángulo iridocorneal, que es donde vamos a encontrar la estructura de drenaje del humor acuoso. Es esa apertura le permite pues el drenaje del humor acuoso. Al contraerse, aplanan el cristalino y permiten el enfoque de lejos. O sea, que esta musculatura viene a tener pues dos funciones. Una función en la reabsorción del humor acuoso a nivel del ángulo iridocorneal y la otra en la acomodación del cristalino para que pueda enfocarlo, ya que contrae, pues decir, relaja o contrae las fibras. Vea que encontramos acá, que es la zónula. ¿Se acuerdan que ya le dimos un nombre? Que eran las zónulas. Entonces, pero también se le conoce como ligamento, pero mejor zónula es más fácil. ¿Vea? Entonces, eso nos permite pues la acomodación del cristalino y así nos podemos tener una visión cercana o relajarlo para tener una visión lejana. Toda esta zona de la zónula, que son las que parten desde los procesos ciliares, es decir, ahí se insertan en los procesos ciliares. Toda la capa de células epiteliales, o sea, el epitelio propiamente el epitelio de los cuerpos ciliares, pues es un epitelio constituido por células cilíndricas principalmente. Son células cilíndricas, es un epitelio cilíndrico encargado pues de la secreción. Ojo, ellos son los que producen el humor acuoso. El humor acuoso se produce al interior de la se me fue, de la cámara interna, entonces, o de la cámara posterior. Entonces, ahí se produce el humor acuoso y ese humor acuoso es producido gracias a las células epiteliales, estas que están acá. Entonces, estas células epiteliales, que es un epitelio cilíndrico, producen el humor acuoso. El humor acuoso, pues, como nos dice ahí, tiene funciones como una función hematoocular, o sea, le da el humor acuoso da nutrición a las estructuras que son avasculares y además pues estas células cilíndricas ayudan a conformar el ligamento suspensorio del cristalino, que es lo que le hemos puesto o que mejor lo vamos a manejar como el nombre de la zónula o zónula ciliar. Pero si alguien pone el ligamento suspensorio del cristalino, pues va a estar bien, no hay ningún problema. ¿Vea? Entonces, toda esta capa celular interna que vemos acá se encuentra pues tanto se extiende al interior del iris también. Entonces va a estar en la zona de la cámara posterior del ojo. Todo este epitelio es característico de esta zona. Es un epitelio ¿cómo se dice? Es un epitelio cilíndrico, es un epitelio ciliado y va a estar biestratificado. Entonces, porque se convierte también en epitelio, cuando da la vuelta, ¿verdad? Se convierte también en un epitelio pigmentario. Pero no entremos ahí porque no viene realmente al caso hablar pues de esa situación.
Me interesa que sepan pues que sí es un epitelio cilíndrico, ciliado, biestratificado. Eso sí es muy importante saberlo. Porque o mejor lo decimos ahorita, es el mismo epitelio. Nada más que en esta zona de acá es un epitelio cilíndrico ciliado. Y aquí pues nos ayuda a producir el humor acuoso y también a construir el ligamento suspensorio o la zónula. Pero cuando se encuentra posterior al, ¿cómo se llama? Al iris, ¿verdad? Cuando se encuentra posterior al iris, se adosa también al epitelio pigmentario de la retina. Entonces, al adaptarse al epitelio pigmentario de la retina, adquiere funciones adquiere funciones como una capa retiniana. Entonces, por eso decimos que es biestratificado. Pero no le pongamos mucho cuidado a eso. Eso no viene al caso aquí. Ahora, alguno de ustedes se convierta en oftalmólogo, ahí sí va a ser cambiar. Ahí tienen que ponerle pues mucho cuidado. Entonces, pero eso sí, al interior, ¿verdad? De la retina, o sea, adosado, perdón, completamente a la retina, él pues adquiere pigmentación, porque él realmente no presenta pigmentación en esta zona de aquí, ese epitelio, el epitelio del cuerpo ciliar. Él no presenta pigmentación, la pigmentación la obtiene gracias a la retina. Gracias al iris, ¿verdad? Ahora, podemos decir, pues, con respecto al humor acuoso, pues el humor acuoso pues, se deriva del plasma, proporciona sustancias nutritivas, elimina metabolitos de los tejidos vasculares de la córnea y del cristalino, o sea, funciona como drenaje. Y el recambio que se da pues del humor acuoso es cada 1 a 2 horas. Y el recambio se da a través del conducto de Slem. Por ahí es donde se drena pues todo el humor acuoso. A través pues de los conductos de Slem. La zona que encontramos en el ángulo iridocorneal es la malla trabecular. Esta malla trabecular es por donde se absorbe el humor acuoso y a través del conducto de Slem se lleva pues hacia el torrente sanguíneo, porque tiene una está conformado, mejor dicho, su forma o su esencia es del plasma, porque se deriva directamente del plasma. Sigamos. Bueno, esta la usamos para... Hablemos ahora del iris. El iris, pues, ¿qué es esto? Es el iris. Esto es el iris. Esto que vemos acá es el iris. Esta zona. El iris pues es el diafragma delante del cristalino, y a la vez pues va a delimitar la cámara anterior y la cámara posterior, porque por delante del iris es la cámara anterior, entre el iris y la córnea la cámara anterior, entre el iris y el cristalino la cámara posterior del ojo. Entonces le posee una apertura circular que es lo que conocemos como la pupila. Entonces que esta pupila pues abre y cierra. ¿Con qué función? De aumentar la entrada de luz o disminuir la entrada de luz. Esa es la función pues en sí de la pupila. El origen, ¿verdad?, del iris es específicamente desde el cuerpo ciliar, ¿verdad? Y este se va a adherir por detrás al límite esclerocorneal. Entonces esas son donde se origina pues en sí la pupila, desde el cuerpo ciliar, y teniendo como punto de referencia el ángulo, es el límite esclerocorneal. Es en sí un tejido conjuntivo muy vascularizado, lo hemos venido hablando ya. Presenta un estroma y además pues va a presentar células musculares y células muy pigmentadas posteriormente. En la zona posterior del iris es donde encontramos la mayor cantidad pues de células
de células pigmentadas. Esa, esa apertura y cierre de la pupila pues es gracias al músculo liso que encontramos al interior pues de la pupila. Perdón, al interior pues del iris. La, y la función pues es eso, ¿verdad? Permitir que nos, evitar que nos deslumbremos, o sea, que no un daño de la luz, ¿verdad? Bueno, lo que pasa cuando salimos de un lugar oscuro hacia un lugar excesivamente claro. Pongamos lo que nos pasa en el cine. Cuando entramos al cine, venimos de una zona bastante iluminada y entramos a la sala de cine que ya está oscura porque va a empezar la película, por decir así. Entonces pasan unos minutos para que podamos acomodar nuestra vista. Ese trabajo es gracias a la pupila. Disminuye la entrada de luz, podemos tener un mejor enfoque y entonces ya podemos ver en la penumbra, o sea, en la oscuridad, en la cierta oscuridad que existe. Y lo mismo pasa cuando salimos del cine hacia la calle. Ustedes no han vivido eso porque salimos a una luz tenue realmente. Pero los que ya tenemos ciertos años y nos íbamos, por ejemplo, en aquellos entonces al cine, cine Barrios o cine Mundial, que ya no son cines, uno salía desde la sala directamente hacia la calle. Y en una película de haber entrado en la mañana, salir 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del mediodía, salir del cine, nos dábamos con la luz del sol. Entonces nos da una ceguera. Entonces esa función de poder disminuir la entrada de luz para que podamos ver y enfocar bien, lo que al contrario de lo que pasaba en la sala de cine, que se dilataba, se abría más la pupila para que entrara más luz y poder acomodar del ojo. Creo que lo dije al revés cuando lo expliqué. Entonces eso pues nos ayuda, esa es la función pues de la pupila. Vamos a ver pues que también otra característica del iris es que tiende a ser empujado levemente, por supuesto, hacia adelante a medida que va cambiando de acuerdo a la respuesta que tiene en relación a la intensidad de la luz. Se tiende a ir un poquito hacia adelante en la situación de irlo cerrando, por decir así. Eso pues hace que lo tiende a hacer más adelante. Al iris se le conocen estas capas. Una membrana limitante anterior, que viene a ser una capa incompleta, está fenestrada, tiene células de fibroblasto y tiene pues melanocitos, los melanocitos estrellados. Permítanme. Ok. Entonces, estas son las capas, la que hablábamos donde encontramos los melanocitos que son de forma estrellada, el estroma, que es más que todo tejido fibrocolágeno laxo. Si se fijan, todo en el ojo tiene que ver con colágeno y con elastina, más que todo. Son los principales que encontramos. Y bueno, en esta zona pues encontramos melanocitos. Fibroblastos fusiformes, vasos sanguíneos, nervios y macrófagos. Los macrófagos se encuentran con bastante tinción debido a que han fagocitado melanina, o sea, han tragado melanina. Entonces por eso es que en el estroma vamos a encontrar macrófagos con tinción. Y ahí en el estroma es donde encontramos el músculo del esfínter de la pupila. La pupila entonces funciona como un esfínter que abre y cierra. Luego tenemos también el otro músculo que es el dilatador del iris, o sea, este es el que lo abre. Entonces va a tener pues prolongaciones mioepiteliales contráctiles desde la base del iris hasta el esfínter muscular. Y también pues el epitelio posterior de la retina, que va a tener pues abundante melanina, es donde tiene más tinción realmente. Y una zona apical, o sea en la punta principalmente, donde no vamos a tener melanina, es casi completamente transparente. Y es la zona donde está el músculo dilatador del iris. Aquí pues solo para ubicarnos con lo que hemos estado hablando, pues todo esto es la pupila. Esto es el lente, o sea, es el cristalino, lo que encontramos acá. Esto pues es el iris. Este es el ángulo esclerocorneal, ¿verdad? Que encontramos acá, el ángulo esclerocorneal, lo que conocemos como la conjuntiva vulvar, porque es la del ojo, la zona de la ora serrata, pero esto ya no, esto es visto a simple vista. Esto sería un corte microscópico del ojo. Y aquí ya veríamos entonces la ora serrata.
donde se delimitaba la parte de la coroides con la parte del proceso ciliar. Los procesos ciliares, ¿verdad?, de los que hemos hablado, la zónula ciliar, que es donde estas prolongaciones que amarran, que fijan al cristalino, ¿verdad? La retina como la parte más con cierta tinción, la coroides mucho más pigmentada, la esclera y por supuesto la más externa, que es la conjuntiva. Esas partes de la retina que estamos viendo las vemos aquí. Este es un corte de retina. Esto que vemos acá pues es un corte de retina. Esto que vemos acá es el músculo dilatador, que lo veríamos en esta zona. Este también es un corte. Este es un esquema histológico, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá es lo que, aquí diríamos, esto es el borde de la pupila. En esta zona es donde encontramos al músculo dilatador, aquí, que es este que estamos viendo acá. Es el músculo dilatador de la pupila. Esta zona es la limitante, la que tiene contacto con el estroma, que es esta de acá, ¿verdad?, que tenemos acá. Y el estroma propiamente, que lo encontramos acá. El estroma. Entonces, todo esto es el iris. Estas son las partes del iris. ¿Cómo se llama? La parte que continúa, pues, es la parte del músculo del proceso del cuerpo ciliar. Perdón, ya me está viendo. Entonces, las células pigmentarias, todas las células que le dan pigmento, así como vemos aquí los macrófagos pigmentados porque han absorbido color, han absorbido melanina, perdón, han absorbido melanina. Vamos a ver pues que ellos son coloreados pues debido a la tinción pues propia de la melanina, que la encontramos al interior pues de los melanocitos, como lo vimos aquí. Nos describía que había unos melanocitos pues estrellados. El color, ¿verdad?, de los ojos viene a ser determinado debido a estos melanocitos que encontramos distribuidos en el estroma, ¿verdad?, en esta zona del estroma. O sea, en esto, todos los melanocitos, estas tinciones, esos son los que le dan el color a los ojos, por decir así. Si hay pocos melanocitos, el color que va a predominar pues va a ser azul. Si hay pues muchas células con melanina, va a ser pues de un color pardo oscuro. Debido a la concentración de melanina, pues van a ser grises o pueden ser verdes como colores intermedios. Es decir, que la coloración va a determinar a la cantidad de melanocitos que hay en la distribución del estroma del iris. Igual que en la piel, entre más melanocitos, más oscuro. Entre menos melanocitos, pues más claro. El esfínter de la pupila lo vemos cavar en la zona del borde de la pupila, en esta zona de acá, en la zona del borde, es donde encontramos el músculo esfínter de la pupila. Este pues va a estar inervado por nervios parasimpáticos y, ¿cómo se llama?, al igual pues que el músculo dilatador. Ya este es el músculo esfínter. El músculo dilatador, que es el músculo esfínter de la pupila, es el que lo contrae, el que hace más chiquita la pupila. El que lo dilata, el que la hace más grande, es el músculo dilatador, que es este. Este va a estar inervado por el sistema nervioso simpático y este por el parasimpático, ¿ok? Cuando se hace un fondo de ojo para poder evaluar bien el ojo del paciente, porque esa sería una pregunta muy ¿cómo se llama?, atinada de parte de ustedes. Si queremos ver el fondo de ojo, si queremos examinar un ojo y imprimimos luz al ojo, automáticamente la pupila lo va a cerrar porque va a disminuir la entrada de luz. Pero como queremos ver el fondo de ojo, el oftalmólogo lo que hace pues es aplicar unas gotitas de atropina, y esta atropina va a provocar una midriasis. Midriasis es cuando la pupila del ojo se hace más grande, o sea, se dilata. Eso es midriasis. Y miosis es cuando la pupila se hace más chiquita. Entonces, ahí es por un bloqueo de un neurotransmisor que se llama acetilcolina.
Entonces así la pupila se mantiene abierta y eso pues no hay reacción con la luz que el otoftalmoscopio está imprimiendo al ojo para poder observar al interior. Entonces los melanocitos estrellados de los que hablábamos, todos estos son los surcos del iris, que son los radios, que son unas rayitas, por decir así, que vemos en el iris, en el iris de las personas. En el estroma pues vamos a ver los vasos sanguíneos, ya sabemos que tiene que tener vasos sanguíneos, el músculo dilatador, el epitelio pigmentario posterior, que es este, el epitelio pigmentario de la retina, está en la parte posterior. Acordémonos que parte de este epitelio pigmentario de la retina, aquí se ha fundido también el epitelio cilíndrico biestratificado, ciliado, que es parte del cuerpo ciliar. Quiero ver qué más. Bueno, eso más que todo. Luego vemos pues algunas patologías propias de la túnica vascular o de la uvea, como decimos. Encontramos pues las uveitis, ¿verdad? Estas son problemas de visión. La uveitis, este es albinismo, este es albinismo, este es un albinismo, permítanme. Ok, perdón. Entonces les decía pues que tenemos un caso de albinismo, ¿verdad? Donde hay ausencia completamente de melanocitos, es un albinismo, son los que a veces decimos los hijos del sol. Albinismo, este es una uveitis, este es una inflamación y un enrojecimiento del ojo, ¿verdad? Porque acordémonos que es la parte vascularizada, se enrojece por aumento en el flujo sanguíneo, son microhemorragias que se dan al interior. Tenemos un coloboma, este es un coloboma, aquí es un proceso, este es un problema genético, no hay un desarrollo completo de las capas embrionarias, y en la zona de la placoda óptica no permite que se desarrolle por completo el iris, y no solamente afecta al iris, afecta a todas las capas, pero así se ve el coloboma, donde le falta iris, pero también hay problemas en las otras capas o en las otras túnicas del ojo. El paciente prácticamente nace con una ceguera parcial o ceguera completa de este ojo. Luego tenemos las ectopias pupilares, o sea, la pupila se encuentra en una zona que no debe, no está al centro completamente, está movida. Una ectopia es un lugar anormal, ¿verdad?, de la pupila, así se desarrolla. Y por supuesto un cáncer ocular. Esta es una neoplasia en la zona de las células pigmentarias, puede haber desarrollo pues de un cáncer. Y bueno, me voy a quedar hasta acá. Según yo iba a poder terminar esta clase, pero son bastante extensas en esta parte de la clase. Estas partes de histología del ojo son un poco extensas. Entonces nos falta todavía la parte de la retina. Es la tercera parte, espero que sea la última, ya es la última parte de la clase, donde vamos a hablar pues de las partes de la retina. Más que todo vamos a hablar pues de las células fotosensibles, donde son más abundantes. Así que nos quedamos hasta aquí. Tardó más de una hora la clase. Nos quedamos hasta aquí, jóvenes, y pues para que esta clase pueda estar subida, yo tenía planeado que para día miércoles a más tardar estuviera ya con ustedes, pero ya hoy es martes por la noche y ya no creo poder salir a tiempo. Así es que es posible que el sábado no tengamos esta clase, no tengamos el corto de esta clase. Lo vamos a dejar para la siguiente semana, junto al corto sería de cavidad nasal. Entonces pues así sería la cosa. Pero bueno, vamos a quedarnos histología de la cavidad nasal, no del oído, creo que es histología del oído. Nos quedaríamos así. Entonces bueno, nos quedamos hasta aquí. Me quedo pendiente de retina. Me falta todavía grabarles la parte terminal de la clase de cavidad oral. Eso me falta todavía para que ese corto sí lo tengamos que realizar el día lunes.
Nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Cuídense, estudien bastante. Sé que están en periodo de exámenes. Espero que salgan muy bien, tanto en las demás clases como en las mías. Así es que estudien, por favor. Cuídense bastante. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.